Este tercer bloque, mejor de mañana, tocó el timbre más temprano. Sí, tocó ¿viste? el timbre, entramos al aula, nos encontramos con nuestro profe de geografía, de historia. Le damos la bienvenida a Franco Bianco una vez más, geógrafo, y nos está explicando con todos los detalles, todas las semanas, lo que va avanzando sobre este conflicto de Rusia y Ucrania. Bienvenido una vez más, profe. Muchas gracias, Clary. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, placer Arrancamos. enorme tenerte de nuevo con nosotros, Fran. Vamos a hacer la presentación, así ya nos metemos de lleno con esta clase. Vamos. Bueno, a medida que vamos avanzando en el desarrollo de este tema semana a semana, las imágenes que nos trae Fran para esta presentación son cada vez más impactantes, Durísimo. ¿no? Vemos Sí. mucha más violencia, mucha más gente sufriendo, y eso es lo que, en definitiva, lo que importa el día de hoy, ¿no? Toda la gente que está muriendo en esta invasión, como nos dijiste la otra vez, no llamarle guerra porque es un país avanzando sobre otro. Exactamente, sí. Bueno, justamente la evolución de estos videos lo que muestra es claramente cómo va evolucionando en estas semanas. Ya estamos prácticamente llegando hacia el mes. Y bueno, cada vez las imágenes son más impactantes. Siempre Sí. tratamos de, como estamos en un programa de mañana, de que las imágenes no sean amarillistas ni muy subidas de tono. Pero porque sí, si nos ponemos a buscar, Sí, son hay durísimas. imágenes muy dolorosas. pero sí, Sí. mostrar un poco lo que es la realidad. Bueno, vamos con la primer placa que tenemos. Este es el territorio que actualmente está conformado por Ucrania. Y lo que vemos justamente es cómo está dividido política y administrativamente. Bien. Si pasamos a la siguiente placa, vamos a retomar de la semana pasada donde nos quedamos. Nos quedamos que en el año 2014... Sí. en febrero, el presidente de Ucrania colapsa su gobierno por no avanzar en negociaciones con la Unión Europea y el pueblo ucraniano se rebela contra esto. ¿Por qué? Porque el pueblo ucraniano quería formar parte de la Unión quieren Europea. formar parte. Bien. Salvo Salvo esta partecita que vemos acá. esta región a la que es denominada el Donbass, Ajá. el Donbass que está constituida principalmente por dos sitios, ¿sí?, que ya se autoproclamaron como, digamos, territorios independentistas y socialistas. Claro. Ellos, Bien. en definitiva, quieren ser rusos. Poniéndolo en palabras así más... En realidad quieren ser países Independientes. independientes, Ni Ok. siquiera formar parte de Rusia. ni siquiera formar parte ok, de ok. Rusia, pero sí son prorrusos. Claro. Ajá. Bueno. El gran problema que hay aquí es que desde el año 2014 hasta el 2022, Sí. esta región ha sufrido una serie de eventos atroces que muchas veces no se muestran en los medios por parte del gobierno de Ucrania. ¿Por qué? Porque a Ucrania no le gustó para nada que dos lógico. de sus territorios y justamente la frontera con Rusia se independicen. Claro. Actualmente, hasta el 2022, en esta región, el Donbass, que es bastante conflictiva, hemos tenido más de 14.000 muertos y más de mira. 1 millón de desplazados y con crímenes de guerra. Wow. Bueno, eso Muchísimo. no lo sabíamos antes de que se Claro, se nos disparara todo. informa. Esa es una de las excusas, vamos a la siguiente placa. Ah. Esa es una de las excusas justamente, o una de las justificaciones Sí. que pone Vladimir Putin Claro. en la desmilitarización. Cuando escuchamos la desmilitarización, de lo que está hablando Vladimir Putin es que deje que esas dos regiones, o sea, que esa región, el Donbass, y esos dos países autoproclamados, sean libres.
Acá también hay un tema muy sensible que por ahí lo he leído en comentarios y demás y que me han dicho, explica qué significa esto de los neonazis. Los neonazis es una alusión justamente a que el gobierno, y esto lo vuelvo a dejar en claro, nunca es el pueblo, sino el gobierno. El gobierno A de veces Ucrania. Hay fracciones del pueblo que pueden estar de acuerdo o no. Claro, porque justamente Putin dijo queremos desmilitarizar y desnazificar. Y desnazificar. Desnazificar, dijo. De ahí eso viene vas a... el desnazificar, es decir, dejar de hostigar a la región de Donbass y que dejen que sean reconocidos como países independientes. Cosa que todavía no pasa, porque para que sean reconocidos como países independientes, tienen que cumplir 3 requisitos. Nación, territorio, que hasta ahora lo tienen, y por último, el reconocimiento internacional por parte de los países miembros de la ONU. Bien. Eso todavía no ha pasado. En esta placa nosotros lo que estamos viendo es el ingreso de los países a la OTAN antes de 1997 y después de 1997. ¿Y por qué es importante esta placa? Esta placa es importante porque nosotros vemos en esta coloración, ¿sí?, mucho más oscura, que es el ingreso a la OTAN antes de 1997, es decir, a la organización del Tratado del Atlántico Norte, junto con Estados Unidos y la Unión Europea. Y en 1997, fíjense la cantidad de países que se anexan a la Unión Europea. Esto es porque en 1997 Rusia tiene un conflicto interno con Chechenia. Los chechenios quieren independizarse, ¿sí?, cosa que no lo logran hacer, y es cuando la OTAN decide avanzar hacia el este. Este es otro tema que también nos había quedado pendiente. ¿Por qué sigue avanzando hacia el este? Claro. De todas maneras, Chechenia no pudo independizarse y hoy sigue siendo parte del territorio. Pero este avance de la OTAN, eso es una movida pacífica, ¿no? Son cada vez más países que dicen queremos formar parte, o ¿cómo es que va avanzando? En realidad la Unión Europea es un bloque económico, ¿sí?, que tiene una moneda única y que facilita los acuerdos comerciales entre países. Pero tengamos en cuenta que si nos ponemos en un contexto macro, la OTAN, para Estados Unidos, le conviene que Europa siga expandiéndose hacia el este y dejar a Rusia de una manera más aislada. Y que cada vez tengamos más países miembros de la OTAN. ¿Por una cuestión ideológica es dejar aislado a otro país o por la historia que tienen esos países en común? Esto data de la historia, claramente. ¿Sí? Y por otro lado, justamente por un contexto de un futuro conflicto bélico como es el que estamos viviendo en este momento. Mientras más países tenga la Unión Europea, más países tiene la OTAN. Claro, por un lado Rusia reclama entonces, vamos a desmilitarizar para que no siga ocurriendo, pero respondiendo con violencia. Exactamente. O sea, es ilógico lo que están planteando. Desmilitarizar respondiendo con violencia no es la razón. No vamos a ningún lado, ¿no? Y volvemos a la frase, el fin no justifica los medios. Claro. Pasamos a la siguiente placa. La siguiente placa lo que vemos prácticamente es una evolución de cómo empezaron las tropas al principio del conflicto, prácticamente en números estimados, porque claramente los números reales nunca los vamos a ver. Los números reales, esto, digamos, como que se reavivó un poco el fuego de la Guerra Fría de no dar datos oficiales. Vamos a la siguiente placa. En la siguiente placa vemos cómo Rusia avanza sobre el territorio y fíjense que el sector que predomina es la región de Donbass. Entra por el sureste, ¿sí?, entra por el sur, por el norte y por el noroeste. Es decir, prácticamente lo que está tratando de hacer es llegar a la capital, ¿sí?, a Kiev. Bien. Pero fíjense, si vamos a la siguiente placa, fíjense la evolución que ha tenido. La placa anterior era del 26 de febrero. Esta es actual. Fíjense que ya todo Crimea, Gerson, toda la región. Toda esta coloración nos indica que ya hay un territorio que está tomado por las tropas rusas. Y ahí en Donbass, puntualmente, donde la gente quiere independizarse, donde está toda esta nación, ¿hay ataque bélico? ¿Ha habido bombas? ¿Ha habido misiles? Porque en definitiva... Claro, si son prorrusos no tendría sentido. Es a lo que quieren ayudar. Por parte de Rusia, en ese sector no ha habido, pero sí hay una toma del control del poder. Bien. ¿Sí? Vamos a la siguiente placa. La siguiente placa nos va a dar una idea un poco más general también de otros escenarios que se están generando. Las sanciones. Vamos a las sanciones actuales. La semana pasada habíamos dicho que
gran parte de la Unión Europea, casi toda la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países de la comunidad internacional le habían suspendido el código SWIFT, es decir, el código interbancario. O sea, para hacer transferencia, y se acuerdan que dijimos que Rusia lo que estaba haciendo era enviarle dinero a Venezuela o a otros países asociados a ellos. Claro. Y los recibe en forma de criptomonedas. Por otro lado, Rusia hace años que viene comprando oro para su reserva del Banco Central, ya que sabía que en algún momento su moneda se iba a desvalorizar. Bien, estos son algunos de los grandes oligarcas, es decir, de los grandes empresarios rusos que han sido sancionados a nivel internacional, y la mayoría tienen o son dueños de recursos o son dueños de telecomunicaciones. Bien. Si vamos a la siguiente placa, vamos a ver otra evolución. La evolución de qué pasa en la actualidad, que ha estado pasando estos días. Estos días se volvieron a establecer corredores humanitarios y claramente Putin no los respetó. Claro, cuando hablamos de corredor humanitario le vamos a dejar esta vía de salida al que se quiera ir. Exactamente, establecemos un corredor que puede... Y acá no vamos a atacar, supuestamente. Eso es lo que se establece. Como un acuerdo entre los dos países. En realidad se considera un crimen de guerra, que ya voy a explicar qué son los crímenes de guerra, atacar un corredor humanitario. Claro. Que es justamente para que la gente logre evacuar. Bueno, y la ONU está investigando sobre eso. Sí, si nos ponemos a ver, la ONU se demoró 2 años en investigar los crímenes de guerra de la guerra de Siria. Y recién ahora están dando el dictamen. Bien. Entonces, fíjense la diferencia que hay con la guerra de Siria, con la Afganistán y demás, con Ucrania. Claro. Este es el hospital materno-infantil que estaba evacuado, no hubo muertos, pero que fue bombardeado. Claro, y que es una instalación vital. Y sí, claro, cuando vuelvan a la normalidad, no sabemos cuándo, hay tantos hospitales menos en el país. De hecho, en el video inicial yo mostré una imagen de una chica que la están trasladando, se llama Mariana, no voy a decir el apellido, se llama Mariana, la están trasladando y dio a luz en un sótano, justamente. Bien, vamos a la siguiente placa. Tenemos el tema que también habíamos hablado la semana pasada de la violación a los derechos humanos. La violación a los derechos humanos, que también puede considerarse y entrar en la categoría de crímenes de guerra, lo estamos viendo en esta imagen. Acá tenemos una ciudadana nigeriana, ¿sí?, que ya reside en Ucrania, que estudia medicina allí, que yo ya lo había comentado la semana pasada, y que en sus testimonios y en los videos que están disponibles, los pueden ver, dicen: solo los ucranianos, nadie más, que si eres negro debes caminar. ¿En qué instancia le dijeron eso a ella? Eso fue en el momento de la evacuación y a los corredores humanitarios. A la gente de otras nacionalidades y sobre todo de piel oscura, se les ha dado... digamos, como una categoría 2 de refugiados. Primero los ucranianos. ¿Qué nivel de involución? Parece que estuviéramos hablando sobre las épocas de independencia, o sea, una cosa... Acá lo voy a relacionar y de paso aprovecho que nos están viendo desde España y desde Francia, colegas con los que he estado hablando el fin de semana, porque una cosa es lo que nosotros percibimos y otra cosa es lo que perciben ellos. Así que no los voy a nombrar por una cuestión importante, pero sí mencionar que justamente... parte de lo que es el pueblo europeo está viendo muchas más imágenes de la discriminación que se genera que nosotros. ¿Por qué? Porque los refugiados no están llegando solamente a Polonia, están llegando a otros países europeos. De hecho, este fin de semana han habido manifestaciones masivas en muchos países de Europa. Y esto puede llegar a traer conflictos internos, porque hay países y regiones puertas adentro que tienen un problema, por ejemplo, de déficit hídrico, donde están recibiendo refugiados y dicen, bueno, estamos recibiendo refugiados ahora, pero ¿por qué no recibimos refugiados de Siria o por qué no recibimos refugiados de la hambruna? Bien, para ir terminando pasamos a la siguiente placa. ¿Sí? ¿Tenemos otra más o no? Tenemos una placa más, creo. Aparentemente no. Y mientras, con esto cerramos. Sí. La parte didáctica. La parte didáctica. Sí, siempre está la parte didáctica que es lo que ayuda a comprender. Yo tengo unos sobres de colores, los voy a mostrar. Sí. Tengo unos sobres de colores. Les voy a pedir que elijan 2 cada uno. Me quedo con el rosado y el naranja. Naranja. Ahí está. El rosado. Amarillo y verde. Bien. Quiero que los abran
y me digan qué les tocó. En el naranja, bueno, lo que veníamos hablando, los refugiados. Los refugiados. Ese va a ser el tema del momento y el tema futuro. Bien. Que de hecho, viste que el gobernador se pronunció a favor de que Mendoza pueda en su momento recibir ucranianos que quieran venir a la Argentina. Exactamente. También en este momento me solidarizo con los descendientes de ucranianos que están en este momento acá y que tampoco tienen que ver con este tema de la discriminación que se está generando. ¿Sí? Esto que quede claro, es una posición muy neutral. Este lo dejo para el final, que siga Lucas, ¿qué te tocó? Armas químicas. Armas químicas. Upa. Hay un grave temor por el tema de las armas químicas que se están generando en Ucrania. Sabemos que Rusia tiene un potencial nuclear muy grande, pero las armas químicas sabemos que son la boga que viene en cuestión en materia de guerra. Lucas, ¿qué otro te tocó? Nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Yo les decía que China estaba emergiendo. En el video también se mostraba y el presidente Xi Jinping, que es el presidente de China, se ofreció a hacer las negociaciones. Ojo con China. Las negociaciones como mediar entre un país y otro. El primer mediador que se ofreció fue Macron, el presidente de Francia, y ahora lo tenemos al presidente de China. Al menos están hablando de vías diplomáticas. Esto ¿Pero a qué costo? Esto es una alianza bastante estratégica que habrá que leer entre líneas y ver cómo avanza. Hoy, 14 de marzo, hay una ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver qué resultados hay. Bien. Bueno, ¿y qué más les tocó? Te hago una clarita. Mira, a mí me quedó, porque sabía que iba a elegir este sobre, me conoce, dice, felicitaciones por la nominación. Eso está armado. Más bueno el profe. Aprovechamos y placeres que ganaron. Bueno, y los dos sobres que quedaron, y con esto finalizo. Sí. Este sobre, que es el negro y tiene un simbolismo, tiene una cinta argentina. Upa. La cinta argentina, justamente me la voy a colocar, tiene que ver con el reclamo, y he estado leyendo los comentarios de la gente de que se muestra mucho de la invasión de Rusia sobre Ucrania y qué pasa con las Malvinas argentinas. Nosotros nos proclamamos como un país independiente y soberano. No vamos a ser independientes y soberanos, esta es mi postura, ¿sí? Hasta que nos recuperemos un territorio que nos corresponde históricamente, geológicamente y territorialmente, que son las Malvinas argentinas. El primer ministro de Gran Bretaña, al igual que el gobierno de Israel, anunciaron que tienen que dejar Ucrania urgentemente a las tropas rusas y respetar la soberanía. ¿Con qué cara el ministro? ¿Esa es la postura de...? ¿Con qué cara el primer ministro de Gran Bretaña puede decir eso cuando tenemos usurpadas las Islas Malvinas? Y cuando hay militarización también en nuestro territorio nacional. Esta era una. Y la otra era esta. ¿Vieron? No me eligieron los buenos sobres. La llave. Tenían los objetos. La llave para que se abran las puertas a otros tipos de refugiados. Estos van a ser los temas que vamos a tener que tener en cuenta en los próximos días y que van a ser las próximas novedades. Para replantearnos cómo se discrimina a otros refugiados. Exacto. Wow, impresionante, completísimo. Impresionante. Muy bueno, Franco. Así que bueno. Hasta con mensaje, con cierre, todo. La verdad que nos encanta tenerte, cada vez vamos aprendiendo más, actualizándonos. Vamos a seguir semana a semana hasta que esto cese de alguna manera. Lo vamos a tener a Franco, que va a ser quien nos va a estar explicando más sobre este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Profe, se pasó hoy. 10. Se pasó, profe. genio. Muy bueno.